Buenos días, Supercreators. Bueno, voy a comentaros hoy lo que me ha pasado. Quiero echar la mano a las pinturas y me las he encontrado así. Ahora lo vais a ver. Chan, 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 chan. Se me ha quedado corto. Chan, 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 chan. Bueno, a simple vista se ve. Están como están. Secas como la mojama, como una roca. Y así todas las pinturas. Bueno, voy a explicaros ahora cómo recuperarlo con una técnica muy sencilla. Esta también está así. Es una pena, todas se han quedado así. Y ahora justo que las necesito. Bueno, esto sí me da para haceros un vídeo y explicar cómo las he recuperado. Vamos a necesitar para hacerlo un cuchillo, una navaja, en este caso tengo yo. Y esta vez lo vamos a hacer también con agua caliente, calentado al microondas. No sé si lo veis ahí, como echa humo el vaso. Que esté caliente, más bien pues como veis ahí, igual 1 minuto y medio, 2 minutos, depende del caso. Ahora lo que voy a hacer es cortar la pintura seca. Yo os aconsejo que la cortéis, ahora vais a ver en la imagen, bastante fino. Había visto en otros vídeos, buscando en internet, otra forma de hacerlo, y es que echaban el agua directamente sobre la roca dentro del envase. Entonces luego lo movían dentro del bote. Yo lo he intentado, pero en realidad es muy difícil de disolver. Y bueno, pues pensando un poco se me ocurrió esta otra forma de hacerlo. A mí me ha quedado bastante bien. Veis, aquí añadimos un poco de agua después de que lo hemos cortado en láminas. Y la forma de hacerlo pues es esta. Yo he utilizado aquí un palillo de brocheta, que seguro que tenéis por casa alguno. Y vamos aplicando poco a poco. Echamos un poquito y un poquito de agua. Y seguimos hasta deshacer toda la pintura. Bueno, ahora mientras que lo deshago, pues nada, os dejaré aquí arriba, tenéis el enlace para ver el proyecto del macetero, cómo quedó después de hacer la recuperación de pinturas, para que echéis un vistazo si estabais pensando de hacer una jardinera con corchos. Mientras que yo sigo aquí, dale que dale, a ver que se aprecie cómo ha quedado la textura. Y bueno, si tenéis alguna idea de hacerlo de otra manera para recuperar las pinturas o para fabricar pinturas, lo queréis dejar en los comentarios, pues yo agradecido, porque así además me dais algún truco, algún consejo, y que no sea solamente yo para vosotros, que esto es un canal de ida y vuelta. ¿Veis cómo queda la pintura? Bastante bien. Si lo quieres más espeso, pues le añades un poco más y le echas menos agua. Eso ya como necesitéis. Pues nada, muchas gracias por haber compartido vuestro tiempo, y si os ha gustado, dale me gusta y nada, si te interesa la temática, suscríbete al canal, y yo pongo vídeos casi todas las semanas y así te mantengo informado. Pues nada, chicos, muchas gracias. Hasta el próximo vídeo, chicos.